Hola, muy buenos días. Esta es la tercera llamada. Con la final de brindar una conferencia de calidad, les sugerimos de favor mantener sus micrófonos apagados. También les recordamos que en el transcurso de la conferencia en vivo, a través del chat se les compartirán dos enlaces, una de medición y la otra de su registro. Sean ustedes bienvenidos. Maestro Saúl, le cedo a usted la palabra. Muchas gracias, maestra. Doctora Alejandra Betanzos de la Rosa, sea usted bienvenida a esta sala virtual de capacitación del Gobierno del Estado de Morelos a través de la Secretaría de Administración. La secretaria Sandra Anaya Villegas le envía un afectuoso saludo. Ella, por cuestiones de agenda, no pudo estar presente, sin embargo, le envía un saludo, el agradecimiento también por participar con nosotros. Sin lugar a dudas, estos temas enriquecen al servidor público, a las personas servidoras públicas que elaboramos para el gobierno del Estado de Morelos, y nos sirven a todos, doctora. Siéntase, por favor, bienvenida. Está en su casa, Morelos, en el gobierno del Estado, y queremos disfrutar de su conferencia. Para ello, me voy a permitir dar una pequeña introducción, una semblanza sobre usted, para los 244 presentes virtuales que tenemos hasta este momento y que se siguen sumando. Es una cantidad muy importante la que actualmente estamos manejando en esta conferencia, que se titula Abordaje de casos de violencia de género con prácticas de justicia restaurativa. Y bueno, también la bienvenida es para todos ustedes que están hoy dedicando una hora de su tiempo para estos temas. Y bueno, esta conferencia va a ser impartido, como ya lo mencionaba, por la doctora Alejandra Betanzos de la Rosa, consultora organizacional y coiniciadora de Colmena. Voy a leer brevemente una semblanza curricular de la doctora. Ella diseña, implementa y facilita intervenciones y procesos de diálogo bajo el enfoque de la comunicación no violenta, la justicia restaurativa y las prácticas narrativas. Su trabajo está orientado a favorecer la cohesión, la conexión y la confianza como plataforma para el logro de objetivos colectivos. Desde hace 6 años participa en la formación para certificarse como entrenadora en el Center for Non-Violent Communication. Obtuvo el grado de doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y actualmente imparte clases en la especialidad en Negociación y Gestión de Conflictos Políticos y Sociales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es miembro de la red de politólogas No Sin Mujeres, siendo una iniciativa que busca promover, visibilizar y potenciar el trabajo de las mujeres dedicadas a la ciencia política, integrada por 807 politólogas de 31 países que se dedican a pensar, investigar, asesorar y tomar decisiones en relación a la política latinoamericana y que están comprometidas con la construcción democrática. Doctora Alejandra Betanzos, va a ser un gusto escucharla. Le reitero la bienvenida en nombre de nuestra secretaria, Sandra Anaya Villegas, del director general de Recursos Humanos de nuestra secretaría, Juan José Morales, y a título personal, su servidor, secretario técnico de la Secretaría, Saúl Chabelas, y de todos los que estamos aquí, sin lugar a dudas, agradecidos con su presencia. La escuchamos, doctora. Muchísimas gracias, Saúl. Muchísimas gracias al gobierno del estado de Morelos y al, pues, esta iniciativa de dar espacio para hablar de temas que son tan relevantes para nuestra sociedad el día de hoy. Y pues sí, sin duda, uno de los temas pues que más estamos viviendo en nuestro día a día, que atraviesa organizaciones, familias, gobiernos, escuelas, universidades, es el fenómeno de la violencia de género y una aspiración a tener una sociedad en donde sea más inclusiva, más diversa, en donde celebremos las diferencias, en donde más allá de cualquier condición o característica física, las personas sean bienvenidas, aceptadas, que las personas importen y que sean tratadas con dignidad. Entonces, bueno, pues yo les comparto desde
desde, sobre todo, la experiencia que he tenido desde hace ya pues, más de 8 o 9 años en abordar este tipo de situaciones y con una preocupación de la forma en que esto se ha estado manifestando en nuestra sociedad, generando pues mucha polarización, mucha tensión y a veces hasta más violencia, ¿no? Entonces, creo que merece la pena comprender qué es lo que está sucediendo y pues sí, realmente dedicar un tiempo a pensar cómo podemos generar, promover de la manera más efectiva posible, pues una reflexión, un cambio, una conciencia sobre cómo estamos relacionándonos y qué tipo de mundo queremos construir. Entonces, me voy a permitir compartir una presentación. Como bien comentaba el maestro Saúl, yo estuve trabajando en la UNAM desde la Oficina de la Abogacía General, en donde participé en el equipo que diseñó el protocolo de atención a casos de violencia de género. Como ustedes saben, pues la UNAM es la universidad pública más grande de América Latina. Entonces fue una oportunidad para un poco entender mejor el fenómeno y también ir encontrando mejores formas de abordar estas situaciones. En un periodo de más de 4 años atendimos más de 1000 casos de violencia de género y bueno, pues nos enfrentamos a todos los retos que implica además hacer esto en un contexto universitario y bueno, creo que hay muchos aprendizajes y desde ese lugar no tengo todas las respuestas y también pues creo que pues un poco es una invitación a la reflexión sobre todo, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, el objetivo de esta presentación es compartir con ustedes cuáles son los principios, los valores, los fundamentos teóricos del paradigma de la justicia restaurativa. Es todo un paradigma, digamos, ¿no? Es una forma de vernos como sociedad. Espero poder pues contribuir a la claridad sobre qué es la justicia restaurativa, porque a veces se piensa que es lo mismo que mediación y es algo muy diferente que la mediación. Entonces, pues esa es una de mis intenciones y quiero como compartir con ustedes cuáles son las potenciales aplicaciones de este paradigma que puede traducirse en aplicaciones prácticas. Y en particular, pues explorar estas prácticas como una alternativa y como un complemento al enfoque de la justicia punitiva, que es la justicia tradicional, digamos, tal como la conocemos, ¿no? Y en particular para abordar casos de violencia de género. Los objetivos específicos son comprender la naturaleza de los procedimientos alternativos con enfoque restaurativo, identificar cuáles son las diferencias entre los procedimientos alternativos o de justicia alternativa aquellos que se realizan bajo el enfoque de la justicia restaurativa. También conocer las ventajas que ofrece la justicia restaurativa por encima de los medios tradicionales de la justicia alternativa y específicamente para atender casos de violencia de género y acoso. También familiarizarnos con algunas de las opciones y tipos de prácticas que ofrece la justicia restaurativa que pueden adaptarse a distintos casos en función de sus especificidades. Quisiera que pudiéramos al final de esta sesión poder distinguir qué casos de violencia de género son susceptibles de ser atendidos por la vía alternativa y cuáles no, y por qué,
es decir, no todos los casos, no todas las situaciones de violencia de género se pueden atender por esta vía, y aprender a verificar cuáles son las condiciones necesarias para cuidar la integridad de las personas que participan en procedimientos alternativos, especialmente aquellos de aquellas personas que inician o que reciben la violencia, digamos, ¿no? Las personas que en un momento dado se animan a hacer una denuncia. Y también, bueno, pues que podamos contar todos y todas las que estamos participando en esta conferencia con conocimientos generales sobre cuáles son las distintas etapas que se sigue en un procedimiento alternativo y en particular para casos de violencia de género. La sesión la tengo estructurada de la siguiente manera. Primero quisiera como responder a la pregunta de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género, porque es un término como muy amplio que puede abarcar muchos tipos de situaciones, entonces como poder tener claro esto. También saber de qué tamaño es este problema del que estamos hablando, cuáles son las formas de justicia que existen actualmente para abordar estas situaciones, cuál es la respuesta que da la justicia tradicional a la violencia de género y algunas de sus retos. Después vamos a hablar de otras formas de construir justicia y de algunos supuestos básicos, principios y valores de la justicia restaurativa, para finalmente identificar cuáles pueden ser las ventajas de la justicia restaurativa para abordar este tipo de casos y finalizaré con algunos aspectos prácticos. La conferencia está programada para durar 1 hora, así que espero tener un tiempo al final para abrirlo a un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, pues empezaría por esto, intentar responder a esta pregunta de qué hablamos cuando hablamos de violencia de género. La violencia de género es un fenómeno silencioso que tiene un efecto grave en la integridad emocional de las personas que son afectadas por esta. Es un fenómeno que afecta principalmente a las mujeres, pero también afecta a personas que tienen identidades, expresiones e incluso orientación de género distintas a la que dictan los mandatos sociales de género. Sabemos que pues hemos crecido, hemos sido socializadas, las personas que tenemos cuerpo de mujeres somos socializadas para ser de una manera y se espera una serie de cosas de nosotras y se tiene una serie de estereotipos de qué es ser mujer y qué no es ser mujer, y lo mismo para los hombres. Y como sociedad, por años y años, hemos introyectado estos mandatos y cualquier persona que se sale de estos guiones, digamos, pues recibe algún tipo de sanción social, ¿no? Estos mandatos sociales de género lo que permiten es perpetuar una desigualdad entre las personas que han sido socializadas como hombres y las personas que han sido socializadas como mujeres. Entonces, este refuerzo de la desigualdad ya es en sí mismo violencia, porque no permite a las personas desarrollar el desarrollo libre de su personalidad, el desarrollo libre de elegir con quién quieren compartir su vida, con quién quieren estar íntimamente relacionadas, cómo quieren vestirse, en qué quieren trabajar. Eso ya es en sí mismo violencia. Y entonces voy a explicar un poco por qué es un fenómeno hasta cierto punto silencioso, ¿no? Y invisible en ciertos sentidos. Y
pues una de las razones más importantes por las cuales es un fenómeno invisible es porque las conductas de violencia ocurren, pero las hemos normalizado. En la medida en que las vemos como normales, entonces no las vemos, ¿no? No nos llaman la atención. Entonces, pues desde, por ejemplo, contar un chiste que hace burla de una mujer y reforzando algún tipo de estereotipo, es violencia. Es una violencia sutil, es una violencia que a veces se le llama microviolencia o microagresión o incluso micromachismo. Y pues a veces nos reímos de esos chistes, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, no se invisibiliza de alguna manera la violencia. Además, pues como hemos crecido de esa manera, como es la manera en que nos han educado, la forma en que nos han enseñado a ver el mundo, entonces muchas veces nosotros somos reproductores de esa violencia y no necesariamente estamos conscientes del impacto que tiene o del daño que genera. En este momento que estamos viviendo un cambio cultural, en donde estamos empezando a darnos cuenta de estas violencias que hemos normalizado por tanto tiempo, entonces empieza a haber mucha confusión respecto a por qué si antes podía yo hacer referencia al cuerpo de una mujer y decirle que qué guapa, ¿no? ¿Por qué ahora pues no necesariamente va a ser recibido como un halago y además pues muchas veces puede generar pues daño, ¿no? Entonces es muy importante como poder entender por qué, ¿no? Y es muy, muy difícil poderlo ver. Es como quitarnos unos lentes que filtran la realidad y ponernos otros lentes distintos. Y el cerebro se tarda como en comprender y en pues sí, como encontrarle sentido a esta forma en la que pues se busca hacer evidente la violencia que está debajo de esas conductas que pueden aparentemente ser inocuas o inofensivas, ¿no? Entonces, se puede entender la violencia desde distintos, o podemos hablar de distintas formas de violencia, y hay un teórico que lleva muchos años aportando al campo de los conflictos y de la violencia, que se llama Johan Galtung. Galtung habla de 3 tipos de violencia, que las podemos pensar como si fuera un iceberg, en donde la parte de arriba del triángulo, digamos, o del iceberg, pues son los aspectos que son visibles de la violencia, pero hay una parte que está, digamos, abajo del agua, si fuera un iceberg, que no son visibles estos aspectos, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en violencia, casi siempre pensamos en los aspectos que son visibles, como por ejemplo, bueno, son 3 tipos de violencia: violencia directa, violencia cultural y violencia estructural. La violencia cultural y la estructural están como, digamos, debajo del agua, entonces no las vemos tan fácilmente, y la violencia directa es la que sí vemos. Entonces, cuando pensamos en violencia, frecuentemente pensamos en esa parte que sí es visible, que pueden ser golpes, abuso, acoso, amenazas, humillaciones, ¿no? Ver cosas que se verbalizan. Eso es lo que pensamos cuando pensamos en la violencia directa. Pero está la violencia cultural, que es, por ejemplo, dice Johan Galtung, que es lo que nos impide ver la violencia directa o estructural, o lo que nos puede llevar a justificarla, como por ejemplo la publicidad, los chistes, las costumbres o los roles de género, ¿no? Es como de, claro, pues es que las mujeres están hechas para
ser mamás o para limpiar la casa, y los hombres pues para proveer y para ser fuertes y para salir a defender, ¿no? Digamos. Entonces, esas costumbres, vamos a decir, esas creencias, esas actitudes, esas opiniones que tenemos formadas por tanto tiempo, justifican de alguna manera algunas de las conductas que son más visibles, ¿no? Como de violencia directa. Y la violencia estructural es esa parte en donde se distribuye de manera desigual el poder entre hombres y mujeres, ¿no? O entre personas que sí siguen los mandatos sociales de género y las que no, ¿no? Entonces puede ser una diferencia en salarios, ya es violencia estructural, por dos personas que hacen exactamente la misma tarea, pero una por ser mujer gana menos que la que ha sido socializada como varón, ¿no? Y entonces eso ya, la desigualdad y la discriminación ya son formas de violencia. Muchas veces en la jerarquía de las organizaciones, en los procesos, en los sistemas de las propias organizaciones, son ya en sí mismos excluyentes y dejan en un lugar de menor poder a personas pues, que han sido socializadas como mujeres. Entonces, este es el iceberg del que hablaba, en donde hay conductas visibles y explícitas y hay formas invisibles y sutiles, ¿no? Y podríamos decir, ay, pero bueno, pues un chiste, pues tampoco es para tanto, ¿no? Y en este sentido quisiera, pues sí, invitarles a reflexionar y a empezar a observar en su vida diaria cómo estas formas sutiles e invisibles lo que hacen es como si fuéramos regando la gasolina, ¿no? Para después las conductas visibles y las más explícitas. Entonces, por ejemplo, sí, pues el asesinato evidentemente, ¿no? O feminicidios, violaciones, agresiones físicas, abuso sexual, amenazas, insultos, gritos, todo eso son conductas visibles que pues no tenemos duda de poder nombrarlas como violencias, ¿no? Pero también muchas de pues de estas situaciones acaban ocurriendo porque se generó un contexto de permisividad tal en el que fue incrementando y las personas se fueron sintiendo con la libertad o con el permiso de ir subiendo el nivel de violencia, el nivel de amenaza, hasta llegar pues a las formas más visibles, ¿no? De violencia. Entonces, otras formas invisibles y sutiles de violencia son desvalorizar el trabajo de las personas o desvalorizar lo que las personas aportan, ¿no? Por el simple hecho pues, de ser mujeres o de no seguir ciertos mandatos sociales de género, humillar, despreciar, culpabilizar, chantajear, ignorar, controlar, el humor sexista, la publicidad sexista, el lenguaje sexista, las actitudes paternalistas, el anular y los micromachismos, que hay pues toda una serie de conductas que se les ha denominado micromachismos, microagresiones, microviolencias, que son cosas muy sutiles como interrumpir a una mujer cuando está hablando, porque pues básicamente el mensaje que le mandamos es, pues, tú no sabes, te voy a explicar, ¿no? Y entonces, sí, o que una mujer da una opinión en una reunión, no le hacemos caso, y otro hombre da esa misma opinión, pero sí le hacemos caso al hombre. Entonces son cosas que muchos de nosotros no nos damos cuenta, pero que están ahí y que cuando una persona las está viviendo de manera constante por años y años y años,
es como esa gotita que está cayendo, 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 y pues dices, la gotita no tiene ninguna importancia, pero cuando ya lleva tanto tiempo cayendo, empieza a desgastar la piedra, ¿no? Entonces esto empieza a tener un efecto en el autoestima de las mujeres, en el autoestima de las personas que viven estas violencias, empiezan a vivir con miedo, empiezan a creer que realmente no, lo que aportan no es valioso, y de alguna manera internalizan estas violencias hacia sí mismas, ¿no? Entonces, ¿de qué tamaño es este problema? Según la última encuesta, la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares, que hace el INEGI, esta se levantó en 2021 y se reportó en 2022, el 76%, un poquito más, de las mujeres de 15 años y más experimentaron algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Es decir, más de 7 de cada 10 mujeres mayores de 15 años reportaron haber vivido algún tipo de violencia a lo largo de su vida. El tipo de violencia que más se menciona es la sexual, seguida de la violencia psicológica, la violencia física y la violencia económica o patrimonial. ¿En dónde viven las mujeres o dónde mencionan en esta encuesta que experimentan más situaciones de violencia? La mayoría o una gran proporción de mujeres que han vivido violencia la viven en el ámbito comunitario, otra buena parte la viven en el ámbito escolar y laboral. También una muy importante es la violencia en pareja o de la pareja, y una parte menor es en la familia. Aquí no suman 100 los porcentajes porque las mujeres pueden mencionar más de uno de estos ámbitos, ¿no? Pero el que más se menciona es el comunitario, y de hecho en segundo lugar la violencia que se vive en la pareja. Aquí entonces podemos ver una comparación entre la violencia que viven a lo largo de su vida laboral, y esto es en el ámbito laboral, y la violencia que vivieron en el último año, ¿no? Entonces podemos ver que en el ámbito laboral el tipo de violencia que más viven las mujeres es la discriminación, seguida de la violencia sexual y la violencia psicológica. Es decir, en el ámbito laboral la violencia física está menos presente, y en el ámbito escolar más o menos reportan que viven más o menos la misma cantidad de violencia psicológica, física y sexual. Finalmente, aquí podemos ver cómo ha cambiado el reporte, digamos, de la proporción de mujeres que han vivido violencia durante la infancia, ¿no? Es decir, las personas que contestan la encuesta tienen 15 años y más, y se les pregunta si vivieron violencia durante la infancia, ¿no? Y esta es una comparación entre la encuesta de 2016 y la encuesta de 2021. Y podemos ver que hay un aumento de una encuesta a otra, es un aumento pues que es estadísticamente significativo, y que pues el 40% de las mujeres, aproximadamente 4 de cada 10 mujeres, han vivido algún tipo de violencia en su infancia, de violencia hacia ellas, ¿no? El 91% de las mujeres que experimentaron violencia física o violencia sexual en el trabajo a lo largo de su vida no solicitan apoyo de ninguna institución ni interponen ninguna queja o denuncia ante ninguna autoridad,
Y esto me parece que es de los datos más relevantes para lo que estamos hablando el día de hoy, porque quiere decir que los mecanismos con los que contamos actualmente para que las mujeres puedan pedir ayuda aparentemente no están siendo utilizados, eso es un hecho, y podemos generar algunas hipótesis de por qué, pero aquí la misma encuesta hace algunas de las preguntas, algunas de esas preguntas. Solo el 2.3% de las mujeres solicita apoyo, el 5.3% presentó una queja o denuncia ante alguna autoridad y el 1.2% interpuso alguna denuncia. Ay, discúlpenme que dejé de... ¿Se dejó de ver la presentación? No, ¿verdad? Voy a checar. Todo va bien. No, aún Continúa. Perfecto. Ok. Entonces, ahora, ¿por qué no denunciaron las mujeres? ¿Por qué no solicitaron ayuda? El 23.9%, casi 24%, o sea, de las mujeres que no solicitaron ayuda, una cuarta parte no lo hizo porque tenía miedo a las consecuencias o a las amenazas. El 17% pensó que no le iban a creer o que le iban a decir que era su culpa. El 14% no denunció por vergüenza. El 20% no sabía cómo ni dónde. El 17% lo consideró una pérdida de tiempo o porque no tenía tiempo y bueno, pues sabemos que a veces, pues sí, el levantar una denuncia implica un esfuerzo mayúsculo de tiempo, de energía y a veces de recursos y a veces pues las personas están viviendo a nivel emocional algo tan duro que no tienen la energía para poder dedicar encima a pasar por un proceso judicial o administrativo que implique estar repitiendo la historia en donde puedan estar expuestas a revictimizarse, en donde le van a poner en duda, le van a decir que está mintiendo. Entonces, pues sí, muchas veces no consideran que sirva de nada, ¿no? Y el 12.4% contestó que no confía en las autoridades. Entonces, bueno, pues, ¿qué le ofrecemos a las mujeres que viven violencia de género? Que en su mayoría son mujeres, también hay varones que pueden recibir este tipo de violencia, pero su gran mayoría son mujeres. ¿Qué les ofrecemos como una forma de justicia? Las personas que reciben violencia, cualquier persona que recibe violencia de cualquier tipo, pues tiene un impacto esa violencia, ¿no? Genera un daño, pueden ser daños emocionales, pueden ser daños físicos, pueden ser daños económicos, pueden ser de muchos tipos los daños, ¿no? Y esos daños generan necesidades. Las necesidades que se generan después de recibir o a partir de que uno recibe algún tipo de violencia son muy diversas, pero entre otras cosas hay necesidades muy particulares que se tienen sobre todo para situaciones de violencia de género, que ahorita las voy a mencionar. Y finalmente, pues se espera que la justicia responda cuidando esas necesidades y a lo mejor en un momento dado, pues reparando los daños, ¿no? ¿Qué necesita una persona que ha vivido violencia de género? Necesita confirmación
de que no tiene la culpa de lo que le sucedió. Esa es la primera que es la primera respuesta que solemos o que suele tener una persona que recibe violencia, es de alguna manera, este es un mecanismo pues que tenemos de empezar a sentirnos culpables. Las personas que están en situación de víctima tienden a sentirse culpables por lo que sucedió. ¿Por qué iban caminando a esa hora? ¿Por qué iban solas? ¿Por qué iban vestidas de una manera? ¿Por qué contestaron una cosa y no otra? Se empiezan como a preguntar cuál es su responsabilidad en lo que les sucedió. También digo, y esto es parte como de los mandatos sociales de género que están interiorizados, ¿no? Las personas que han vivido violencia de género necesitan un reconocimiento de que lo que les hicieron está mal, ¿no? Porque muchas veces cuando vivimos violencia empezamos a dudar, ¿será que estoy exagerando? ¿Será que no es para tanto? ¿Será que no fue su intención? Y entonces las personas que viven violencia de género y violencia en general, una de las primeras reacciones psicológicas es tener mucha confusión, mucha confusión. Entonces, muchas veces como sociedad respondemos como de, pero ¿cómo no declaró? O ¿cómo no denunció? ¿O cómo no lo hizo antes? Y pues tiene que ver con esto. Se está comprobado que parte de la reacción natural del estrés postraumático tiene que ver con mucha confusión, experimentar mucha culpa, mucha vergüenza y muy poca claridad de qué hacer, ¿no? Las personas que han vivido violencia de género necesitan que su historia sea escuchada, necesitan sentirse validadas. También necesitan obtener respuestas a sus preguntas. Muchas veces es ¿por qué esta persona hizo lo que hizo? ¿Por qué a mí? ¿No? También las personas que han vivido violencia de género necesitan compartir con otros, con otras, el impacto que esta conducta tuvo en ellas. Esto es el proceso, digamos, natural de superación del estrés postraumático, ¿no? El poder hablarlo, ser escuchadas, ser validadas, tener respuestas, empezar a tener claridad en lo sucedido. También las personas que han vivido este tipo de violencia necesitan que les crean. Todo esto les puede ayudar a recobrar la confianza en sí mismas, a recuperar el poder, su poder y su autonomía, porque lo pierden. Una persona que vive violencia pierde la confianza en sí misma, se siente insegura, se siente vulnerable, se siente expuesta y pierde agencia, pierde la capacidad de decidir y de darse cuenta que tiene un poder, ¿no? Y también pierde mucho como su autonomía por esta inseguridad, ¿no? Entonces necesita apoyo, necesita cuidado, necesita sentir confianza de las personas pues que son más cercanas. Necesita sentirse segura física y emocionalmente. Y necesita apoyo para ganar claridad en esta confusión que le pueden haber generado los hechos. La justicia tradicional, digamos, para responder a este tipo de situaciones, pues enfrenta varios retos. ¿Por qué? Porque pues, las personas no están confiando en ese camino de justicia, entonces pues no denuncian, como ya vimos, ¿no? 9 de cada 10 mujeres no denuncian. Entonces pues simplemente no se activa ese mecanismo de justicia, ¿no? Al no haber denuncia. Por otro lado, la respuesta que más común, más frecuente de las personas que ejercen la violencia es negarlo, ¿no? Entonces se enfrentan a esta situación de es el dicho de uno frente al dicho del otro, ¿no? Y muchas veces para las situaciones de violencia de género, al ser algunas de ellas tan sutiles, otras suelen ser de realización oculta, entonces es muy difícil tener pruebas, es muy difícil tener testigos.
De manera que cuando activan este mecanismo, cuando se animan a activar este mecanismo de justicia tradicional, se exponen muy frecuentemente a ser revictimizadas y muchas veces, pues, los casos no terminan en sanción o en una sanción que resulta insuficiente porque no causa un sentimiento de reparación, ¿no? Y en el caso de que la sanción logre disminuir la posibilidad de repetición, ¿no? En el caso de que la sanción reduzca la reincidencia, esta ocurre por disuasión de la sanción, pero no por aprendizaje. Entonces estamos perdiendo una oportunidad valiosísima para que las personas que ejercen violencia aprendan y crezcan y logren una transformación personal y comprendan por qué lo que hicieron, pues tiene, que comprendan el impacto que tiene en las personas y que logren dejar de hacerlo porque no quieren seguir causando daño, en lugar de para que no los castiguen, ¿no? Entonces, la justicia punitiva se basa en hacer una investigación en donde hay que aportar pruebas y demostrar la culpabilidad, ¿no? En donde pues hay un tercero que es el que decide, ¿no? Un juez, una jueza, que deciden qué sanción aplicar. Esta es la justicia tradicional, como la conocemos. La justicia alternativa, que ya existe en la ley, ¿no? Que ya se considera como parte del sistema de justicia en México desde la reforma al sistema de justicia penal de 2008, que se implementó a partir de 2016 y que se ha ido trabajando. Ya existen centros de justicia alternativa, existen personas mediadoras, personas facilitadoras que pueden proveer este tipo de justicia. Y en vez de hacer una investigación, lo que ocurre es un diálogo. En vez de que un tercero decida, las partes deciden. ¿Y qué deciden? No deciden cuánta sanción, sino deciden cómo reparar el daño. Los procedimientos de justicia alternativa son voluntarios, es decir, nadie puede ir obligado a un procedimiento de justicia alternativa. Son independientes de los procedimientos de justicia punitiva o tradicional, o retributiva, también se le llama. A estos procedimientos pueden acudir personas que se encuentran inmersas en un conflicto o a quienes la conducta de otra persona les ha ocasionado algún daño. Y la persona facilitadora que lleva este diálogo, que apoya este diálogo, sigue una serie de procedimientos, metodologías, enfoques, encuadres que promueven y aseguran que el diálogo sea respetuoso y equitativo y está orientado a buscar una salida a la situación en la que se encuentran y en su caso a buscar formas de enmendar los daños causados. Hay algunas inquietudes en torno a utilizar los procedimientos de justicia alternativa para atender situaciones de violencia de género. Preocupa la posible exposición de las personas que están en situación de víctima, que puedan estar expuestas a un riesgo físico o emocional. Preocupa que se reproduzca la condición de desigualdad en el procedimiento alternativo y que eso no permita llegar a un acuerdo justo. Existe una creencia de que tratar este tipo de situaciones por procedimiento alternativo, por justicia alternativa, es una forma de minimizar los delitos, como tratarlos como delitos menores, ¿no? Y estas pues son inquietudes que he ido como escuchando, ¿no? A lo largo del tiempo que he estado participando yo como facilitadora, como mediadora,
y en la UNAM como pues al diseñar el programa de justicia alternativa. Hay una preocupación por que no se cumplan los acuerdos y que esto genere impunidad para las personas responsables. Además, la violencia tiene implicaciones psicológicas profundas. Hay un trastorno específico que se identifica especialmente en mujeres que han vivido violencia, que se llama el síndrome de la mujer maltratada, que lo que ocurre es que, lo voy a poner acá, pues hay un detonante en la fase 1 donde hay cierta incertidumbre, algo que ocurre, que se va generando tensión. En la fase 2 se genera la violencia, hay una acción de defensa o de autoprotección, y después viene una fase de reconciliación, justificación o aceptación. Entonces, en esta fase es muy fácil y muy común que las personas que reciben la violencia acepten una disculpa y que se vuelva a repetir este ciclo, que es de alguna manera un círculo vicioso, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta que esto ocurre y que no, que los mecanismos de justicia alternativa y específicamente de los que yo quiero hablar aquí, que son de justicia restaurativa, que tengamos mucho cuidado de no reproducir, de no contribuir a reproducir este ciclo de la violencia, ¿no? Entonces, y voy a explicar porque además, pues muchas de las preocupaciones y de las inquietudes pues que genera el poder atender casos de violencia de género a través de estos medios alternativos son totalmente válidas y justificables, ¿no? Entonces, lo que es muy importante entender es que no todos los casos de violencia son iguales, no todos los tipos de violencia de género son iguales. Hay muchas, un espectro muy grande de posibilidades, ¿no? Me voy a saltar esta parte que básicamente hay algunos legislación nacional e internacional que hace referencia a la violencia de género y que sugiere o recomienda la no utilizar mecanismos de conciliación para este tipo de situaciones. Y nuevamente hace una mención de la violencia contra las mujeres o de la violencia doméstica como algo muy general y hay muchas posibilidades dentro, ¿no? La otra es que los procedimientos a los que hacen alusión son procedimientos que les llaman negociación, mediación, conciliación o incluso mecanismos extrajudiciales, pero en ninguna de estas piezas de legislación o normativas hacen referencia explícita al enfoque de justicia restaurativa. Entonces, no es la negociación, la mediación, la conciliación o los mecanismos extrajudiciales no necesariamente se hacen bajo el enfoque de justicia restaurativa. Y lo que quiero, digamos, como dejar muy claro es que de lo que yo estoy hablando aquí es de la justicia restaurativa, que es algo distinto y que me parece que puede atender varias de las inquietudes y cuidar mucho mejor de las necesidades que tienen las personas que viven este tipo de violencia que otras opciones. Y voy a traía yo como un poquito más de desarrollo sobre la justicia restaurativa, pero estoy viendo el tiempo, así que creo que voy a saltarme una parte y decir lo siguiente. La definición de justicia restaurativa que da Naciones Unidas dice que la justicia restaurativa es una respuesta evolucionada al crimen que respeta la dignidad y la equidad de cada persona, que construye comprensión, promueve la armonía social a través de la sanación de tanto de la víctima, del infractor, como de la comunidad. La justicia restaurativa además va mucho más allá de la mediación.
Es un enfoque al logro de la justicia que involucra, en la medida de lo posible, a aquellos que tienen alguna participación en una ofensa o daño específico, y permite identificar y abordar de manera colectiva los daños, las necesidades y las obligaciones. Todo esto con el propósito de sanar y recomponer las cosas lo más posible. La justicia, digamos, aquí podemos, como para recapitular lo dicho hasta ahora, hay dos formas de alcanzar justicia, y hay muchas más, pero en este momento estamos hablando de estas dos. Una es la justicia retributiva, ¿no? Y la otra es la justicia restaurativa. La justicia retributiva se pregunta qué norma se ha infringido y se preocupa por conocer la verdad de los hechos, que esa verdad se construye a partir de las pruebas que pueden aportar las partes. La justicia restaurativa se pregunta qué daño se ha causado a las personas y a las relaciones. La justicia retributiva pregunta quién es el culpable. La justicia restaurativa pregunta quién es el responsable o quién o quiénes fueron afectados. La justicia retributiva se pregunta cuánto castigo imponemos, y la justicia restaurativa se pregunta cómo reparar el daño. Algo muy importante es que la justicia tradicional, la justicia retributiva, utiliza la vergüenza como una forma de disuadir las conductas, generar vergüenza en la persona que cometió la violencia, cometió los hechos que generaron violencia, y con la idea de que esta violencia puede disuadir, ¿no? La diferencia con la justicia restaurativa es que la justicia restaurativa también, en la justicia restaurativa, la persona que ejerció la violencia da la cara, la persona que ejerció la violencia puede reconocer frente a los demás que es responsable de haber llevado a cabo la conducta. La diferencia es que al preguntarse de qué manera puedo reparar el daño, de qué manera puedo evitar que esto se repita, a qué me puedo comprometer para no repetir este tipo de conductas, lo que hace es permite que la persona que ejerció la violencia pueda reintegrarse a la sociedad, a lo que se le llama vergüenza reintegrativa, ¿no? Ay, se me fue el tiempo muy rápido, desafortunadamente, así que, digamos, hasta ahora lo que les he compartido, pues, es entender cómo es que la justicia retributiva, pues, puede tener varias dificultades para atender la violencia de género, y quiero finalizar con compartir con ustedes por qué la justicia restaurativa puede ser considerada en algunas de estas situaciones de violencia de género. Entonces, por un lado, digamos, dos cosas muy importantes. Una, que si vamos a abordar un caso de violencia de género a través de justicia alternativa, es muy importante que tenga este enfoque de justicia restaurativa, porque la justicia restaurativa atiende, contempla, cuida muchas de las preocupaciones que se tienen en torno a usar mecanismos, por ejemplo, como la mediación, ¿no? La mediación como tal, pura y dura, no se recomienda para atender casos de violencia de género, a menos de que tenga un enfoque restaurativo. La segunda es que solo algunos tipos de violencia pueden ser atendidos por estos procedimientos alternativos y bajo ciertas condiciones. Entonces, quiero abundar un poquito en estos dos puntos y con esto finalizo, ¿no? Entonces, como ya les decía, la violencia de género puede tener un espectro enorme, desde chistes misóginos, bromas hirientes, piropos, insinuaciones, ridiculizar o denigrar, discriminar a lo mejor a alguien por su orientación sexual o por su expresión de género o
o su identidad de género, ¿no? El sexting sin consentimiento, el acoso, tocamientos, violencia física, ¿no? Golpes y violación, ¿no? Y bueno, feminicidio y, en fin, los que ya van mucho más, digamos, pues sí que tienen implicaciones mucho mayores, ¿no? Entonces, no por minimizar estas otras conductas de violencia, porque toda conducta de violencia, por mínima que sea, pues tiene un efecto en las personas, en su integridad emocional y física, y más aún si es repetitiva. Sin embargo, sí creo que la forma de abordarlo existe todavía como muchas oportunidades para invitar a la reflexión, para el aprendizaje y para generar, para evitar la repetición, ¿no? Hay muchos estudios que han identificado estadísticamente cómo la justicia restaurativa puede reducir la reincidencia, ¿no? Entonces, pero claro, hay situaciones en las que los procedimientos alternativos no son recomendables, como lo puede ser la violencia física o la violación y evidentemente el homicidio, el feminicidio, ¿no? Por varias razones. Una, porque son delitos que bajo ciertas condiciones se persiguen de oficio, ¿no? Y entonces no hay una oportunidad de ser abordadas por procedimientos alternativos, pero además porque es difícil de creer que la persona que ejerció este tipo de violencia realmente pueda cambiar en el corto plazo, ¿no? Entonces, lo que sí es que se puede llevar en paralelo al procedimiento de justicia retributiva, al procedimiento penal, porque se puede apostar a que en el largo plazo la persona, si así lo desea, pueda tener un compromiso hacia la transformación, ¿no? ¿Cuándo no se recomienda un procedimiento alternativo? Si existió violencia física, si se trató de aproximaciones sexuales con personas menores de edad, si problemas similares se han presentado antes con la persona acusada de ejercer la violencia, o sea, cuando ya es algo como que se ve que es sistemático, repetitivo, ¿no? Cuando los incidentes que configuran la violencia de género, aunque sean de naturaleza distinta, se hayan repetido más de una vez o vayan en escalada, si se trata de conductas que pudieran configurar posibles delitos que se persiguen de oficio, si el procedimiento alternativo es solicitado por una persona menor de edad y ésta no cuenta con la autorización de sus padres, su padre, madre o tutor, y también, y esto es muy importante, si derivado de una valoración psicológica se prevé que la participación de la persona receptora de la violencia en el procedimiento alternativo pudiese tener un efecto negativo en su integridad emocional o significar un riesgo para la misma. Finalmente, si derivado de una valoración psicológica, la persona facilitadora, el psicólogo, las personas involucradas, no cuentan con habilidades o herramientas para participar en un diálogo respetuoso o constructivo, ¿no? Es muy importante que las decisiones que se toman en estos abordajes a través de prácticas restaurativas sean tomadas por personas, por un equipo multidisciplinario de especialistas, psicólogas, facilitadoras, abogadas, y que todas y todos los que participan en estas decisiones tengan una perspectiva de género, ¿no? Para valorar la pertinencia de que un caso sea abordado por medio de un mecanismo, una práctica de justicia restaurativa, se debe hacer un balance entre los factores de riesgo y los factores protectores. Cada persona es distinta, cada mujer que vive violencia responde de manera distinta, no se puede generalizar. Todas las mujeres no pueden llevar estos mecanismos o todas sí pueden. Cada mujer es diferente, la forma de procesarlo y de vivirlo es diferente y por lo tanto las necesidades de la persona que está en situación de víctima son las que se convierten en la brújula que va guiando las decisiones en un mecanismo de justicia restaurativa, ¿no?
Entonces, bueno, pues con esto voy a cerrar mi presentación y preguntarle a las personas organizadoras si necesitamos terminar ya o habría posibilidad de abrir a un par de preguntas. Claro que sí, doctora Alejandra, muchas gracias por su presentación. Pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas y también sirva para recordar que deben de llenar a los presentes los dos enlaces, el de inicio y final, por favor, para la emisión de sus constancias. Tenemos una manita levantada de Verónica, por favor, adelante. Verónica Miriam Palmas. Pasamos a la siguiente. Tenemos una de Isabel Rosales. Menciona, ¿existen ejemplos institucionales que incorporen la justicia restaurativa como atención de las personas que viven violencia de género y violencia sexual? Sí, muchas gracias, Ale. No sé si tomar primero todas las preguntas y luego ya responderlas o ir una por una. Igual podemos tomar todas las preguntas y luego ya las respondo juntas. Gracias, doctora. Magali Medrano, ¿tiene alguna pregunta? No estoy bien. Muchas gracias. Ok. Sí, preguntan que si podemos compartir la presentación. Ale, ¿tenemos forma de hacérselas llegar? Yo con mucho gusto puedo compartírselas. Claro que sí, doctora. Sí, buenísimo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a ir respondiendo a la de ejemplos institucionales por si esto da tiempo a otras personas que puedan formular alguna pregunta. Bueno, sí, muchas universidades están adoptando estos enfoque restaurativo para casos de violencia de género, para casos específicos de discriminación, hostigamiento, acoso. Algunas empresas, en particular puedo hablar de la UNAM, que es su protocolo es público y lo pueden encontrar fácilmente en la página de la UNAM. En la UNAM se ha hecho un esfuerzo muy importante por incluir dentro del protocolo la posibilidad de llevar, ya sea de llevarlo en paralelo, al mismo tiempo que se lleva el mecanismo de justicia punitiva, retributiva, se puede llevar en paralelo el de justicia restaurativa y hay casos, pues muchos casos de éxito que llevamos en la UNAM, y sobre todo lo que creo importante resaltar, y voy a ver si puedo compartir ahorita en el chat, escribimos un libro para contar de la experiencia de la UNAM, en donde se hace en un capítulo específico una reflexión sobre la justicia restaurativa. Y tengo alguna otra cosa que ahorita puedo intentar compartir para conocer más sobre digamos, la experiencia de la UNAM con esta situación, con este tipo de procedimientos. Pero también decir algo muy importante que omití y que creo que vale la pena tenerlo en mente, ¿no? Y es que, por un lado, la justicia restaurativa ofrece, bueno, digamos, sus principios, la manera, el origen de la justicia restaurativa, se retoma de prácticas ancestrales de pueblos originarios de Nueva Zelanda, de Australia y de pueblos originarios en general en el mundo, seguramente varios de México, en donde si la persona A le hace algo a la persona B, en esos pueblos no se ve como eso es problema de A y B y que lo resuelvan ellos. Se entiende que si A le hizo algo a B es porque
por un lado, a todos nos afecta que B esté sufriendo, que B haya tenido este impacto de violencia, nos afecta de una u otra manera, pero además, de alguna manera, todos somos corresponsables en evitar que esto vuelva a suceder, ¿no? Entonces, dicho esto, la justicia restaurativa ofrece muchos tipos de prácticas y muchas de estas prácticas que tienen un formato de círculo en donde se puede trabajar mucho, tener conversaciones distintas a las que solemos tener en nuestro día a día, en donde se busca argumentar, tener la razón, en donde realmente no escuchamos al otro. En los círculos de paz o círculos restaurativos, es una metodología, un proceso, un espacio que permite escucharnos unos a otros de manera distinta, desde un lugar de mucha mayor empatía y comprensión mutua, y dan la posibilidad de hacer trabajo de acompañamiento a las personas que han recibido la violencia, aunque no participe la persona que ejerció la violencia. Pero también ustedes pueden pensar en cualquier caso, en cualquier situación de violencia de género que se haya dado en la organización en la que trabajan, en la comunidad, en su familia. Esto no solo afecta a las personas que están involucradas directamente, se generan impactos colectivos, se generan impactos en la comunidad, y la justicia restaurativa ofrece muchas opciones para atender estos impactos. Entonces, en la UNAM trabajamos mucho en círculos de generación de comunidad, en donde fue posible abrir este tema, escucharse mutuamente, comprenderse, y esas conversaciones generan transformaciones culturales que son las que necesitamos, ¿no? Entonces, digamos, sí las invito a explorar un poco más de las posibilidades que ofrece la justicia restaurativa, y los que puedan ver la presentación, pues conocerán algunos de los detalles que ya no tuve tiempo de compartir, en donde, pues sí, se puede utilizar de diversas maneras, ¿no? Entonces, bueno, espero haber contestado a tu pregunta. Creo que fue Miriam, ¿no?, la que preguntó. Gracias, doctora. Tenemos otras 5 preguntas en el chat. A ver. Una es de Eri. Entiendo que para los casos de violencia sexual como la violación no es recomendable la justicia restaurativa, ¿correcto? Uh-huh. Sí, fíjense que esto me agradezco mucho la pregunta, porque curiosamente, y bueno, sobre todo, hay alguien tiene por ahí abierto su micrófono, ya. Sobre todo en ciertos ámbitos, como puede ser el ámbito universitario, el ámbito familiar, el ámbito escolar, digamos, las estadísticas lo que nos dicen es que las violaciones se dan entre personas o que son conocidas, o que son pareja, o expareja, digamos, no con una persona que iba pasando por la calle, que sí sucede, pero lo que es interesante de esto, y sobre todo en Estados Unidos se tienen mucho más estudios al respecto, es el trabajo que se ha hecho en universidades. Muchas veces la justicia restaurativa sí ofrece, cuando existen una relación previa de confianza entre el agresor y la víctima, digamos, existe la posibilidad de tener estos diálogos, y para las víctimas o para las personas que reciben la violencia, para las personas que han sobrevivido estas situaciones de violencia, puede resultar sumamente empoderador poder expresarle al agresor, poder compartir con el agresor, la persona agresora, el impacto que esto tuvo en sus vidas, que la persona agresora pueda comprender ese impacto, que lo pueda escuchar, que pueda validar, y que en un momento dado, si es que es genuino, y solamente si es genuino, y si así lo desea la persona,
puede expresar arrepentimiento, puede expresar una disculpa, que en muchos casos puede resultar mucho más reparador que las otras opciones, como, o sea, muchas de las mujeres venían con nosotros y nos decían, es que yo realmente no quiero como que lo metan a la cárcel, no quiero pasar por un juicio, por todo lo que implica. Yo lo que quiero es que él entienda por qué eso que hizo no está bien, por qué eso que hizo causa daño, y que lo deje de hacer, que lo que yo viví pueda ser de utilidad para que otras mujeres no lo vivan. Entonces, digamos, yo no lo descartaría por completo, pero evidentemente sí se tendrían que tomar consideraciones y un cuidado particularmente especial con un acompañamiento psicológico cercano y personas facilitadoras que tengan la sensibilidad, la perspectiva de género y la preparación suficiente, ¿no? Pasamos con la pregunta del jurídico de Contraloría. Dice, ¿es necesario que las dos partes, tanto la quejosa como la acusada, estén de acuerdo en llevar este proceso? Muchas gracias. Sí, los procedimientos de este tipo de justicia, pues que pueden entrar dentro del paraguas de la justicia alternativa, pero que sí quiero hacer hincapié en que no cualquier procedimiento de justicia alternativa puede ser utilizado, solamente los que utilizan el enfoque de justicia restaurativa. Pero bueno, dicho esto, uno de los principios básicos de un procedimiento alternativo es la voluntariedad. Entonces, es muy, digamos, el mínimo básico es que las personas quieran participar. Si las personas, si una de las dos no quiere, y es bastante frecuente que una de las dos no quiera, entonces no se puede llevar a cabo, desafortunadamente. Y afortunadamente para las personas que este no es un camino válido para ellas y es perfectamente respetable, ¿no? Gracias. Tenemos más preguntas. ¿Dónde se puede conocer más sobre este tema? De parte de Vero. También tenemos de nuestra compañera Rosa Delgado, la justicia restaurativa. ¿Quiénes la deben aplicar? ¿Gobierno o asociaciones civiles? La justicia restaurativa depende del ámbito en el que se da el tipo de violencia, ¿no? Por ejemplo, si la violencia se da en un ámbito organizacional, a ver, primero que nada, o sea, las personas siempre tienen el derecho, las personas que reciben la violencia siempre tienen el derecho de ir al Ministerio Público, sea esto en un contexto universitario, en un contexto organizacional, familiar, digamos, la vía penal pues siempre es una opción si es que pues sí, se cumplen como las condiciones mínimas para levantar una denuncia, ¿no? Y no son excluyentes, es decir, se puede llevar a cabo la vía penal y en paralelo se pueden llevar vías administrativas o organizacionales dependiendo de los mecanismos con los que cuente esa organización, esa universidad, esa escuela, ¿no? Se pueden llevar en paralelo o la persona puede decidir no recurrir a la vía penal y entonces quedarse en la vía alternativa, y en ese sentido las personas que ofrecen esta vía digamos los que pueden ofrecer este servicio o estas alternativas para que haya una persona facilitadora, etcétera, son las organizaciones las que lo pueden proveer. Y también se puede buscar a una persona facilitadora experta en justicia restaurativa que sea independiente, digamos, y que pueda realizar ese trabajo específicamente para esa situación, ¿no? Pues lo que se recomienda es que esto sea considerado en la normativa interna de las organizaciones y las universidades para que las personas que participan en estos procedimientos cuenten con certeza y con información y claridad suficiente para saber, bueno, y si elijo esta opción,
cuáles son, o sea, qué pasa después, ¿no? Saber qué esperar y eso, pues sí, puede ayudar bastante a dar certeza. Tenemos una siguiente pregunta de Pablo Arturo Torres. ¿Nos podría dar un ejemplo de un caso específico en el que se haya ejercido un procedimiento alternativa con justicia restaurativa? Sí, claro que sí. A ver, vamos a ver. Un caso de unos compañeros de clase en donde el chico, son personas que ya están cursando la licenciatura, y la persona, sí, el chico, pues hace insinuaciones a la chica por medio de mensajes. La chica le pide que pare, él no para, sigue insistiendo y empieza como a acercarse, por ejemplo, a su salón de clases, esperarla fuera de su salón de clases, seguirla al metro, ¿no? Cosas así. Y entonces, bueno, pues en ese caso, la mujer se acerca a la unidad de atención a denuncias de la UNAM, en ese entonces así se llamaba cuando yo participaba en ese equipo, y se les informa a las partes cuáles son sus alternativas. Ella tiene la opción de levantar una denuncia, o tiene la opción se le ofrece la opción de tener un diálogo con este chico, ¿no? Entonces, lo que se hace es muy importante la preparación en el proceso. Entonces, las personas facilitadoras se reúnen con uno, con otro, varias veces, los escuchan, tratan de entender, o sea, les ayudan a ellos mismos a entender, a tener claridad de, pues, al chico por qué hizo lo que hizo, a la chica, pues, entender cuáles han sido los impactos, esto que implica para ella, qué quisieran. Y entonces hacemos un círculo restaurativo en donde participan la chica, el chico, vienen acompañados cada uno por una persona de su confianza, y participa como una persona de la comunidad, participa una maestra en la que ambos confían. Y entonces ella pues digamos, juega el rol de testigo, de ser como representante de la comunidad, ¿no? De esa facultad. Y este diálogo lo que permite es que ella pueda expresarle a él por qué es importante para ella, pues, que él respete esos límites, que él pueda comprender el impacto que las acciones de acoso, digamos, han tenido en ella, y él, pues, digamos, escucha, comprende, reconoce haber hecho lo que hizo, puede como expresa haber comprendido, pues, por qué esto no es una conducta pues, que deba seguir haciendo, ¿no? Y ambos firman un acuerdo de reparación en donde él pues reconoce lo que hizo, se compromete a dejarla en paz, a evitar estar en espacios, a coincidir con ella en espacios escolares, incluso pues evitar, pues sí, o sea, si la ve como moverse, etcétera, para generarle a ella tranquilidad. Y entonces firman este acuerdo, se comprometen frente a todos los presentes, y este acuerdo se guarda, y cada mes, digamos, como una de las cláusulas de este acuerdo es que aceptan las personas que la unidad se comunique con ellas durante 6 meses, cada mes, para saber si se está cumpliendo los acuerdos. Y entonces esto sucede y efectivamente se cumplen los acuerdos, y esto resultó pues ser una experiencia de aprendizaje para
ambos, sobre todo para la persona que ejercía estas o que llevaba a cabo estas conductas de acoso, pararon estas conductas y la persona que levantó la denuncia se queda tranquila porque, no solo porque deja de recibir este acoso, sino porque ella no quería que el chico sufriera, no quería que pues, lo expulsaran de la UNAM, o no quería que, no, era, digamos, fue una manera de reparar el daño, el simplemente escuchar, reconocer, aceptar y pedir unas disculpas. En ese caso, pedir unas disculpas genuinas que no necesariamente tiene que haber disculpas, ¿no? Pero es una opción y puede resultar muy reparador para las personas. Entonces, bueno, ese es un ejemplo, pero tenemos muchos otros ejemplos de por ejemplo, situaciones en donde se desconoce quién es el agresor, ¿no? Porque es alguien que va dejándole papelitos a la mujer en su mochila de manera anónima y con expresiones agresivas y muchas con contenido sexual, ¿no? Ella simplemente, pues de repente abre su mochila y ve papelitos y no sabe quién es el agresor. Entonces hicimos un círculo de escucha con el salón de clases en donde los compañeros, las compañeras pudieron escuchar lo que su compañera estaba viviendo, en donde pues teníamos, había una alta probabilidad de que la persona agresora estuviera escuchando en ese círculo porque estaba la sospecha que fuera un compañero de clase, y entonces la conciencia que generó este círculo en donde todas las personas escucharon lo que su compañera estaba viviendo, pero también otras compañeras pudieron expresar cuando habían vivido situaciones similares. Los varones de la clase pudieron como sensibilizarse a lo que implica tener este tipo de conductas para una mujer. Y además, muchos de los compañeros y compañeras ofrecieron apoyo a la persona que estaba recibiendo estos papelitos, ayudándola a vigilar su mochila, algunos acompañándola al transporte público al salir de clases. Entonces, digamos, esto fue una oportunidad para generar comunidad, para generar conciencia, y efectivamente los papelitos dejaron de llegar a la mochila de la chica, ¿no? Estos son ejemplos como más sencillos, que son estas situaciones del día a día, de la cotidianidad, esas que no les damos mucha importancia, pero que tienen un efecto muy importante en la vida de las personas y que son oportunidades para el aprendizaje y para generar conciencia sobre este tipo de situaciones, ¿no? Hay muchas otras, por ejemplo, en donde las agresiones vienen de alguien que tiene una superioridad jerárquica, ¿no? Es decir, la agresión puede venir del jefe, o la agresión puede venir de la jefa, o la agresión puede venir del profesor o profesora, ¿no? O sea, alguien que tiene como algún tipo de, hay una desigualdad de poder entre las partes, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones requieren un tratamiento pues mucho más cuidadoso, en donde se busca compensar por el desequilibrio de poder que hay entre las partes, e incluso a veces cuando las personas, cuando se detecta y la psicóloga detecta que esto puede no ayudarle a la persona pues que está en situación de víctima, hay alternativas como los intercambios epistolares o los intercambios de videos, en donde no se tienen que estar frente a frente el agresor y la persona que ha recibido la violencia, sino que pueden hacerlo estando uno en una sala, otro en otra, y el facilitador va transmitiendo el mensaje. Es otra forma de cuidar a las personas, ¿no? Y de que esto, a la vez de que esto pueda ser una alternativa, pues sí, para reducir la repetición, para lograr la reparación y para evitar que, pues sí, lograr el aprendizaje, ¿no? En general.
Se busca que la justicia restaurativa tiene 3 pilares fundamentales, que son la persona acusada, la persona que acusa y la comunidad. Para la justicia restaurativa es muy importante la participación de la comunidad, y la participación de la comunidad puede incentivar a que haya como mucho más cuidado, ¿no? La presencia de terceros y también de la persona facilitadora, y el encuadre con el que se trabaja, la metodología con la que se trabaja, se busca equilibrar el poder entre las partes, y se busca pues realmente asegurarse que el acuerdo al que se llegue sea un acuerdo que sea realista, que sea viable, y evitar al máximo la posibilidad de que sean simulaciones que simplemente como que hagan que el problema vuelva a surgir en el futuro, ¿no? Estas medidas de justicia restaurativa, estas prácticas, no excluyen la posibilidad, por ejemplo, de echar a andar medidas de protección, ¿no? Si se trata de una alumna y un profesor, entonces pues se puede buscar un arreglo de que la alumna deje de asistir a esa clase, por ejemplo, ¿no? O que se cambie el profesor para que la alumna no tenga que ser quien se mueve. En fin, estos son como más detalles prácticos, pero espero que esto logre, pues sí, ilustrar un poquito, de manera un poco más práctica, cómo funciona, ¿no? Muchas gracias, doctora. Por cuestiones de tiempo debemos cerrar el día de hoy. Le mandan muchas felicitaciones, excelente conferencia, presentación. Hacen solicitudes de la presentación y demás dudas. Con gusto pueden escribirnos al correo electrónico centro.capacitación@morelos.gov.mx para que podamos dar atención. También se les recuerda que están compartidas las ligas por el Centro de Capacitación, la de inicio y final, para que puedan contestar y se les haga la emisión de su constancia de participación. Por su fina atención a todos los presentes, a usted, doctora, en nombre del Gobierno del Estado de Morelos, de la maestra Sandra Anaya Villegas, secretaria de Administración del Gobierno del Estado de Morelos, del licenciado Juan José Morales Sánchez, director general de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración, y de nosotros, el Centro de Capacitación, agradecemos su valiosa asistencia y nos vemos en la siguiente emisión para el mes de abril. Excelente inicio de semana a todos. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.